21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Buenos días. Bueno, primero le voy a pasar un video corto que está subtitulado en inglés, que presenta un poco la France Presse. La France Presse empezó en el siglo XIX transmitiendo noticias con palomas. Y ahora estamos, bueno, todo con digital y video, infografía, bueno. Entonces esto es un poco la evolución de una agencia mundial que está en todos los países del mundo, en 6 idiomas, somos 2000 periodistas y trabajamos desde el francés, que fue el idioma primero, al español, el inglés, el portugués, el árabe y el alemán, y hasta tenemos una filial en chino. Entonces le paso este video, después le voy a hacer más una presentación del trabajo que hacemos aquí en Colombia. France Presse llegó a Colombia en 1946, entonces tenemos un largo recorrido con muchos periodistas de distintas nacionalidades, colombianos, por la mayoría, pero no únicamente. Y por ahora en Colombia somos 10 periodistas. Y entre video, foto y texto, y yo escribo en francés, pero hay 4 periodistas que escriben en español y yo traduzco, y me traducen a mí. Así funciona. Entonces le paso este video y después... Esto es la sala de conferencia de France Presse. En la mañana todos los días hay una conferencia mundial y hay conferencia antes y después con cada continente. Porque France Presse tiene oficina regional para América Latina está en Montevideo y para Asia en Hong Kong, para el mundo árabe está en Nicosia y Europa y África se maneja desde París por ahora. Entonces ahí ven los estudios del servicio de video de France Presse. Las fotografías, pasamos a la fotografía internacional en los años 80 y al video hace como 15 años ahora que tenemos servicio de video, que empezó con Video Magazine, Video Feature, y ahora estamos en Hot News y estamos en live, transmitiendo live de todos los eventos importantes en el mundo. Y tenemos también, bueno, un servicio de gráfico, que hace gráfico fijo y gráfico animados. Y entonces, bueno, como todos, tuvimos que innovar mucho. Esto va de los drones hasta fotografía submarina, fotografía con robots, y que son como automáticas. Los fotógrafos ponen como 4 o 5 cámaras y se toman así fotos muy... Y bueno, y todos los premios que se ganaron los fotógrafos, mucho para foto de Siria, pero también mucho para foto de Venezuela últimamente. La France Presse, bueno, empezó como provider, como grossista de noticias que transmitía a los diarios en el siglo XIX, siglo XX. Después, cuando empezó Internet y la era digital y que los clientes empezaron a desarrollar sitios web, nosotros le damos esa noticia multimedia. Entonces tenemos un servicio en France Presse, es lo que me encargué cuando estaba en París, que agarra el texto, agarra la foto, el video, los gráficos, le pone todo juntos y lo mandan a los sitios web clientes.
Es por eso que puede ver ahora, el lector puede ver directamente mucho más noticias de France Press tal cual, en el sitio como Yahoo, pero también sitio de los medios como aquí El Espectador y todo, que antes no. Antes los reportajes de France Press iban a los medios y los medios lo editaban, lo podían reescribir antes de publicarlo. Ahora es, cuando yo escribo un reportaje, se va en Yahoo, está tal cual. Entonces esto cambió mucho también la manera de escribir de France Press, porque antes los periodistas escribían para otros periodistas. Era como un archivo, una base para su propia historia. Y ellos o lo tomaban como justamente archivos, base de datos, o si no, retomaba el artículo de France Press y lo reescribía por completo, hacía una síntesis entre, no sé, 2, 3 cables distintos, que ahora no, se publica tal cual. Entonces esto nos obligó a cambiar nuestra manera de escribir más directo para el lector, de explicar más, de poner más background, más contexto. Pero al mismo tiempo France Press se queda lo que siempre es lo más importante, de ser rápido en la transmisión de la noticia, pero sobre todo fiable, y de transmitir una información verificada. Y esto es la base de France Press, que nunca se suelta una noticia sin por lo menos tener 2, 3 fuentes que la confirmen. Al menos que sea una declaración oficial, eso por supuesto, si es una declaración indirecta no se pasa tal cual. Pero es esto bueno, en la era digital es una de las dificultades cuando hay mucha fake news, muchas mentiras que se van por las redes. Nosotros como agencia tenemos que estar no detrás de ellas, sino verificando todo el tiempo. Entonces el fact-checking es una de la novedad también. Siempre lo hicimos, pero ahora con el Internet es mucho más importante que antes, porque una mentira es como una bola de nieve. Y después para corregir es mucho más complicado. Entonces ahora le voy a pasar. Sí, okay, gracias. Bueno, en cuanto a Colombia, la manera de trabajar de France Press cambió muchísimo por el tema de la situación del país. Antes, bueno, estábamos en un país en guerra, entonces, y como somos un equipo chiquito, era más chiquito todavía en esta época, era súper complicado salir de Bogotá y era súper complicado conseguir una información que no sea oficial. La mayoría de las fuentes eran del gobierno, era de las Fuerzas Armadas. No había hacer un contacto con el otro lado de la noticia, con la guerrilla, era súper complicado. Pero bueno, se conseguía y había que tomar riesgo, ir al terreno, pero al mismo tiempo son los grupos armados que se encargaban de la seguridad de los periodistas cuando no los secuestraban. Era así una relación un poco complicada. Pero esto impedía a una agencia internacional como nosotros, había muchas zonas donde no se podía ir, donde los periodistas locales que están en el terreno, ellos sí tienen contacto porque están ahí. Que nosotros desde Bogotá era mucho más complicado, había que tener una red así de fixers, de corresponsales, bueno, era una cosa. Entonces la mayoría del tiempo también se veía en las imágenes, que eran imágenes de, bueno, así, de Fuerzas Armadas, cuando nos llamaba para mostrar algo oficial, no sé, una liberación de rehenes,
incautación de droga, este tipo de cosas. Entonces era siempre fuente oficial y fuente del gobierno. Era un país en guerra, se cubre la mayoría del tiempo con los militares. Entonces, bueno, estos son imágenes de video de un fotógrafo, porque eso también cambió, los fotógrafos cada vez más hacen también video. Pero son, por supuesto, esto era en 2011, antes del inicio del proceso de paz con las FARC. Entonces el acceso era mucho más limitado que ahora. Bueno, después, a partir de 2012, con el proceso de paz, la cobertura cambió muchísimo. A partir de ahora se formalizó de una cierta manera, porque fue una cobertura con comunicado de prensa, con rueda de prensa hasta de las FARC, bueno, con para nosotros una colaboración muy estrecha con Cuba, porque todos los diálogos se hacían en Cuba. Entonces, esto también, a la era de Internet, del digital, es mucho más fácil que antes. Porque antes, para cubrir una rueda de prensa, te tenía que desplazar, ir al lugar. Ahora la mayoría se cubre en streaming, entonces la conferencia de prensa de presidencia, por ejemplo, en Bogotá, vamos muy poco a Casa Nariño. La mayoría del tiempo la escuchamos por streaming. Bueno, no era el caso de Cuba por razones técnicas, que sí, así los chicos de la oficina de France Presse en Cuba todos los días tenían que ir al lugar y esperar, porque nunca se sabía cuándo iban a salir y todo. Pero bueno, esto es propio de Cuba, que la red es un poco complicada. Y también lo que cambió es que ahora hay, bueno, mira el presidente Santos, la mayoría del tiempo reacciona por Twitter antes de reaccionar frente a la prensa. Entonces esto nos obliga también a seguir mucho a las redes sociales, porque las FARC están en Twitter, el ELN está en Twitter, están todos en Twitter y están todos en WhatsApp. Entonces estamos siempre entre WhatsApp y Twitter, y el streaming, bueno, es todo como un seguimiento ahí de las redes sociales, que es un trabajo distinto de lo que hacíamos antes. Antes se recibía fax. Bueno, aquí estoy segura que hay muchos de ustedes que nunca vieron un fax, no saben a qué se parece. Un fax te llegaba por una máquina. Yo me acuerdo cuando empecé con máquina de escribir, ni había computadora, y el fax era del tamaño de una nevera. Y ahí se recibía papel permanentemente, como los mails ahora. Pero había que, bueno, estar atento a porque no te llegaba el teléfono, había que estar presente en la oficina. Esto sí también cambió muchísimo, que ahora podemos estar en el terreno, manejar un reportaje, editar, entrevistar a alguien más, estando ahí fuera. Que antes no, todo se hacía con teléfono fijo desde la oficina o en tu casa. Bueno, era mucho más complicado, o si no tenía que transportar un teléfono. A mí me pasó, empecé con un teléfono que era, bueno, del tamaño de una mochila, que me tenía que cargar y que hacía como 4 kilos, y era la única manera de ser móvil. Y bueno, entonces esto cambió muchísimo. Y bueno, aquí le puse, si lo pueden leer rápidamente, son los testimonios de los periodistas colombianos que trabajan conmigo en Bogotá. Y ellos mismos son testigos de la evolución en su propio país. Ellos salieron, trabajaron para France Presse en otros países. Luis Acosta, que es uno de los fotógrafos más conocidos de América Latina, él trabajó en México, volvió, y es impactante lo que cuenta este chico. Es que salió de Colombia, de un país súper peligroso, y cuando volvió hace como 3-4 años, el país había cambiado completamente en la parte periodística. Y cuando fuimos a la conferencia de las FARC en el Yari, antes de la aprobación del acuerdo de paz, pasamos por esta ruta donde secuestraron a Ingrid Betancourt y a muchos otros, y él me miró y me dice: la primera vez que paso por esta ruta sin tener miedo.
Y eso es un cambio tremendo y ellos me ayudan pila a entender. Ellos tienen la memoria y por eso que para France Press es muy importante tener corresponsales extranjeros que tienen otra mirada, que llega con algo un poco nuevo, y tener locales que ellos sí tienen la memoria, el entendimiento de la cultura del país, bueno, muchas cosas que a mí me escapan y me lo explican. Y eso es el intercambio que es bonito, de que a ellos le va a tocar algún día de llegar a un país que no conoce, donde no hablan el idioma, y le va a tocar estar en mi lugar y tratar de entender lo que está pasando. Pero también van a llegar con una experiencia que te da una distancia y que te permite ver cosas que quizás un local no ve. A mí me pasó en Francia, trabajando con gente que venía de afuera, que veía cosas que yo no veía más porque era mi país. Entonces, bueno, esto es la mezcla de France Press. Y en tiempo de paz, bueno, todo esto cambió. Es que ahora podemos ir a cualquier lado, no hay que pedir permiso a las Fuerzas Armadas o a la guerrilla, a las FARC, pero el problema es que se complicó muchísimo la cobertura, porque cuando te vas a un sitio, hay muchos sitios donde hay grupos armados que no están identificados. Nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde viene, puede llegar a cualquier momento. Antes, bueno, cuando íbamos a un campamento de las FARC, era todo un proceso súper largo de pedir permiso, a la autorización y tener la autorización también de la dirección de France Press para tomar el riesgo de estar incomunicado durante 4 o 5 días. Pero las FARC garantizaban la seguridad de la gente, que ahora no. Ahora te vas, yo fui a Tumaco, en un pueblito de Tumaco de la costa, que está rodeado de grupos armados, la gente está confinada ahí, la gente del pueblo, hasta la gente del pueblo que conoce, no se mueve, no se sale del pueblo, porque no saben quién está alrededor. Entonces esto complica bastante la cobertura ahora, que sí, tenemos la libertad de ir a cualquier parte, de hablar con cualquier, pero son riesgos que nos obligan a preparar la misión con mucho más anticipación que antes. Que ahora tenemos que, sí, organizar como una red de contacto y de gente seguro que nos alertan cuando pasa algo, que nos garantiza que vamos a poder llegar al sitio. Bueno, todo eso cambió bastante. Son 4 horas de recorrido en lancha para llegar al campamento del Frente 34 de las FARC en Begáez. Lo que hay también en Colombia, que es muy particular, es pero el viaje bien vale la pena la para topografía este del niño de país, 12 que años dificulta para mucho el transporte. Entonces una misión nunca en Colombia se hace tomando un avión y llegando y ya. Siempre hay lanchas, mulas, caminatas. Entonces, como ahí, bueno, el fotógrafo pasó con un redactor, pasaron el año nuevo después del acuerdo con las FARC, y fue una odisea llegar a este campamento. Y después, bueno, esperan ansiosos la consolidación de la paz en la Colombia. France Press transmite, el problema que a veces podemos tener ahora es que la France Press transmite esas imágenes directamente a los clientes. Arma una edición para la web, que es esta edición, pero también transmite a todos los canales de televisión lo que se llama imágenes broadcast brutas, y los medios, bueno, lo editan como le da la gana. Pero en ese día lo que pasó es que hay un medio colombiano que agarró las imágenes y la editó diciendo que las FARC hacían rumba con alcohol y los niños y las armas y y que era un despelote total y que estaban todos borrachos con los niños y las armas en el medio y El problema es que nuestro equipo, Raúl y Rodrigo, todavía estaban con las FARC cuando pasó esto en un canal colombiano. Entonces el comandante le llamó y dijo, ¿y esto qué es?
Y por suerte, los chicos pudieron mostrar que lo que habían filmado, lo que habían fotografiado y la diferencia con lo que había editado el canal colombiano. Y tuvieron la suerte de estar con un comandante un poco inteligente que dijo que, ya, pero yo estaba en Bogotá y fue un susto sabiendo que los chicos estaban ahí y nos pasó lo mismo con el ELN. Un fotógrafo se fue al Chocó, hizo un reportaje con el ELN y todo, hicimos un texto y un medio de Buenos Aires cambió la palabra guerrilleros por terroristas. Y ahí el ELN nos cayó encima. No, nosotros le hicimos llegar, le dimos la autorización de llegar al campamento, de pasar 2 días con nosotros y nos tratan de terroristas. Y bueno, la suerte que hemos tenido es que le pudimos demostrar que nosotros habíamos publicado con la palabra guerrilleros y teníamos los links hacia sitio web de clientes que lo habían publicado tal cual y le mostramos la diferencia con ese sitio web de Buenos Aires que había cambiado la palabra. Pero es eso, la inmediatez de Internet hace que ahora estamos enfrentando riesgos en el momento mismo que antes no. Antes salíamos del campamento y la noticia se iba mucho después. Que ahora no, estamos mandando del sitio mismo y si otros medios lo interpretan mal, nos pone a riesgo. Pero bueno, así es. Bueno, esto también son los testimonios de los chicos que como cambió que justamente las FARC se quisieron visualizar y humanizar. Entonces dieron permiso a los periodistas de llegar a los campamentos, de hacer historias sobre las mamás de las FARC, sobre los niños de las FARC, sobre el desarme, y el acceso fue bastante fácil. Es como hasta en el campamento, yo fui a un campamento en el Cesar, donde, bueno, normalmente no se podía entrar porque era el inicio del desarme y la ONU estaba ahí, el gobierno también, y normalmente no se podía entrar. Y el comandante no quería dejarnos entrar, a él no le molestaba, al contrario, él quería imágenes de los exguerrilleros bailando, haciendo radio, riéndose, bueno, teniendo una vida normal. Entonces ellos también cambiaron, también por la era digital, las FARC se puso mucho en medio de comunicación, capacitó a unos guerrilleros para hacer video, para manejar las redes sociales, bueno, esto cambió también, porque antes había un comandante que agarraba el micrófono, hacía un comunicado y chao. Ahora no. Te ponen guerrilleros sexy, las mujeres lindas, pintadas, todo eso. Hay como un marketing de la paz que fue, bueno, fue súper lindo al mismo tiempo, llegar a la conferencia del Yari con miles de guerrilleros y te dices, bueno, ¿cómo va a pasar esto? Y entramos. Ni revisaron la cédula para darnos la acreditación, y más. Ni revisaron el carro, había menos seguridad que para entrar a, no sé, a un centro comercial. Y como una confianza así, y ahí empezaron a hacer esa humanización de la guerrilla. Y bueno, entonces aquí el equipo, en condiciones un poco complicadas a veces. Ahí, bueno, nos pasa que tenemos que dormir en cualquier parte, que tenemos que caminar mucho, tenemos que, bueno, andar. Tenemos casco, chalecos de seguridad y todo, antibala, pero nunca le usamos porque es muy llamativo de tener un casco así, un chaleco que dice prensa. Bueno, cuando está en una protesta como en Caracas, sí, porque eso te puede proteger, pero en este caso, cuando te vas al campo, en un pueblito, no te vas a ir con el casco y el chaleco, es
falta de respeto para nosotros, para la gente que vamos a entrevistar, y además pesa. Si tiene que salir corriendo, entonces, bueno, el último... La paz no ha llegado a esta remota aldea colombiana. Aquí en Ahí es cerca de Tumaco. Solo hay manglares y grupos armados que aterrorizan a los habitantes. Uno se siente como, no sé, frustrado, o sea, se siente como que si uno estuviera en una jaula donde... Ahí, en este tipo de reportaje, el problema que tenemos a veces es de explicar muy bien a la gente lo que es AFP, porque ellos no saben, dice voy a salir en televisión y no sabemos, hasta nosotros no sabemos si los clientes lo van a difundir en canales, pero a veces no se dan cuenta del impacto que significa hablar con France Presse, que se va, la noticia, la declaración se va por todo el mundo, en todos los idiomas, y después llegan decenas de otros periodistas porque vieron el cable de France Presse y llegan. Entonces la gente te llama y dice, wow, ¿ahora qué hago? Porque yo hablé con ustedes, pero después me están llamando de todas partes. Entonces hay que manejar, la mayoría del tiempo lo que hacemos cuando vamos al campo, explicamos muy bien a la gente lo que significa hablar, sobre todo frente a cámara, con nosotros, porque a veces toman riesgo, no se dan cuenta, dan su nombre y después se siente amenazado, le parece que tomaron mucho riesgo, pero... Este municipio concentra entonces, la mayor parte de las hectáreas sembradas con coca en voy el a terminar país, con es esto. uno de los puntos más apetecidos para el tráfico hacia Estados bueno, Unidos. Esto era más para mostrarle que de un equipo chiquito vamos igual a todos los rincones de Colombia, porque esto nos encanta, por eso que hacemos periodismo, y para estar en el terreno y no sentado en la oficina es el descuido y hablar con la gente. Porque se siente que Capital de la Costa ha sido descuidado en toda... Ya. ¡21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.